Caminos enrevesados y siluetas fantasmales se alzan entre los bloques de edificios que, como monumentos sombríos, desafían la luz del día. Estos majestuosos gigantes de concreto y acero no son solo estructuras inanimadas, son entidades vivas, con historias susurradas por el viento que acaricia sus desgastadas paredes. Imponentes yace un laberinto urbano, donde los murmullos de antiguos inquilinos resuenan entre las sombras. Cada ventana refleja una historia, cada puerta cerrada esconde un secreto. Aquí, entre los callejones estrechos y los pasillos oscuros, se despliegan las crónicas de sucesos inexplicables, de almas atrapadas y lamentos olvidados. A medida que exploramos los intersticios de estas moradas malditas, nos adentramos en un mundo donde los susurros del pasado se funden con el presente. El eco de pasos ausentes retumba en cada rincón, mientras sombras danzantes se deslizan entre las grietas de la realidad. Si te sientes intrigado por los relatos que se entretejen en los confines de estos edificios, te invitamos a suscribirte y unirte a esta escalofriante exploración. Suscríbete para descubrir los secretos más oscuros y las leyendas olvidadas que yacen en la enigmática arquitectura de estos bloques de edificios malditos. El edificio de las sombras perdidas. En el corazón de la ciudad se alzaba un bloque de apartamentos, una estructura imponente y ominosa que parecía desafiar al mismo cielo. Su fachada grisácea se erguía con una presencia ominosa, y aquellos que se aventuraban a adentrarse en su interior encontraban un laberinto de pasillos fríos y oscuros. Se decía que el edificio había sido testigo de horrores inimaginables a lo largo de los años. Los rumores susurraban historias de desapariciones misteriosas, sombras que acechaban en los rincones y susurros provenientes de las paredes. A pesar de las advertencias y los intentos de sellar sus puertas, el edificio permanecía en pie, como si estuviera protegido por una fuerza oscura e inexplicable. Un día, Claire, una joven periodista intrépida y ávida de historias, decidió desafiar las advertencias y explorar el bloque de apartamentos maldito. Su curiosidad superaba cualquier advertencia, y con una determinación inflexible, se aventuró a través de sus puertas. El ambiente dentro del edificio era gélido, como si el tiempo se hubiera detenido en sus pasillos. Los murmullos de los vecinos parecían silenciados por una presencia siniestra que pesaba en el aire. Claire avanzaba con cautela, su pulso acelerado por la anticipación y el temor. A medida que ascendía por las escaleras, una sensación de opresión se apoderaba de ella. Puertas con pintura descascarada y ventanas cubiertas por cortinas desgastadas se alineaban a su alrededor. Cada uno de los apartamentos parecía contener sus secretos oscuros. En el quinto piso, encontró una puerta entreabierta que parecía invitarla hacia su interior. Empujó la puerta con cuidado, revelando un apartamento cubierto por un polvo espeso y muebles en descomposición. La sensación de estar siendo observada la invadió, pero su determinación la impulsó a explorar más. El lugar estaba lleno de artefactos antiguos y fotografías descoloridas. Cada objeto parecía contar una historia de desdicha y desesperación. Claire se sentía cada vez más intranquila, como si algo la siguiera en la penumbra, observándola desde las sombras. De repente, un crujido resonó en la habitación. Se giró rápidamente, pero no había nadie a la vista. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras los susurros ininteligibles parecían surgir de las paredes, envolviéndola en una atmósfera asfixiante. Intentó retroceder, pero algo la mantenía atrapada, como si fuerzas invisibles la impidieran escapar. Los objetos a su alrededor comenzaron a moverse por sí solos, levitando en el aire con una energía maligna. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes como entidades vivas. Desesperada, Claire buscó una salida, pero cada puerta que intentaba abrir se cerraba frente a ella. La sensación de ser observada se intensificó, y en un rincón oscuro, vio una figura borrosa, una sombra que se retorcía con una malevolencia palpable. El tiempo parecía haber perdido su curso, la realidad se distorsionaba a su alrededor. Los susurros se transformaron en aullidos, el suelo temblaba y una oscuridad abrumadora se cernía sobre ella. Con un grito, Claire despertó. Se encontraba en su cama, empapada en sudor y temblando.
Fue entonces cuando notó algo en su mano, un antiguo colgante que no recordaba haber tenido antes, pero que le resultaba extrañamente familiar. La experiencia la dejó aturdida, sin saber si había sido un sueño o algo más. Sin embargo, cada vez que pasaba frente al bloque de apartamentos maldito, un escalofrío recorría su espina dorsal, recordándole la oscuridad que yacía dentro de sus paredes. El último suspiro. En lo más profundo de la ciudad se alzaba un bloque de edificios olvidado por el tiempo. Su fachada decadente y sus ventanas rotas narraban una historia de abandono y desolación. Se decía que este lugar, conocido como el último suspiro, estaba poseído por un espíritu vengativo, encadenado a su morada terrenal por una injusticia sin resolver. Hace décadas, el edificio albergaba a una comunidad próspera y llena de vida. Sin embargo, un evento trágico marcó un giro en su destino. La leyenda cuenta que un inquilino, Samuel Brooks, un hombre respetado en la vecindad, fue acusado injustamente de un crimen que no cometió. La furia y la impotencia lo consumieron, y su muerte en circunstancias misteriosas dejó una herida abierta en el edificio. Desde entonces, extraños incidentes plagaron el último suspiro. Vecinos que afirmaban haber visto sombras moverse en las noches, lamentos y golpes en las paredes, e incluso se rumoreaba sobre desapariciones inexplicables dentro de sus muros. La joven periodista, Eva Sanders, intrigada por las historias que rodeaban al edificio, decidió investigar a fondo. Se adentró en el último suspiro con determinación, su cámara en mano y su mente llena de escepticismo. El aire denso y pesado parecía envolverla cuando cruzó el umbral. Las ventanas rotas dejaban filtrar un resplandor fantasmal, y el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Eva se sumergió en la oscuridad del edificio, siguiendo la corriente de su curiosidad. Cada paso era un eco de advertencia en su mente, pero su determinación la impulsaba a seguir adelante. Al avanzar por los pasillos polvorientos, una sensación de malestar se apoderó de ella. Un frío penetrante la envolvió, como si las sombras mismas intentaran advertirla de un peligro latente. Al alcanzar el tercer piso, sintió una presencia inquietante. Un aliento helado le rozó la nuca y un susurro apenas audible, lleno de cólera, pareció atravesar su mente. Con cada paso, las paredes parecían retener secretos del pasado, cada grieta y mancha contando la historia de la tragedia que asoló aquel lugar. Eva se detuvo frente a la puerta del apartamento de Samuel Brooks. Un escalofrío recorrió su espalda al tocar el pomo de la puerta. Al adentrarse, una luz tenue emanaba de una habitación al final del corredor. El ambiente se cargó de tensión y un susurro lastimero resonó en sus oídos. Frente a ella, una figura etérea tomaba forma lentamente, el espíritu de Samuel Brooks. Sus ojos destellaban furia contenida, anclada en el dolor y la injusticia. Eva retrocedió, sintiendo la ira acumulada en aquel espíritu vengativo. La habitación se llenó de un aire asfixiante, como si el pasado se rebelara contra el presente. Con un estallido de luz y un alarido ensordecedor, la figura desapareció ante sus ojos. La energía del lugar pareció desvanecerse, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Eva abandonó el edificio con el corazón en un puño. Su investigación no resolvió el misterio, pero ahora comprendía que el último suspiro era mucho más que un bloque de edificios abandonados. Era un receptáculo de dolor y venganza, un recordatorio sombrío de una injusticia olvidada. Desde aquel día, la historia de Eva Sanders sobre el último suspiro se convirtió en una advertencia silenciosa para aquellos que se aventuraban a desafiar los límites entre lo terrenal y lo sobrenatural. El edificio, con su espíritu vengativo, permaneció como un enigma perdurable, atrapado en el tiempo y en las sombras de su trágico pasado. Al llegar al final de este viaje por los recovecos sombríos de estos bloques de edificios malditos, recordemos que cada ventana cerrada, cada escalera desgastada, lleva consigo un relato desconocido. Las cicatrices del tiempo y los susurros del pasado persisten, impregnando estos lugares con una esencia inquietante que desafía la explicación. Si te ha cautivado esta incursión en lo desconocido, te instamos a suscribirte para continuar explorando los secretos ocultos de lugares misteriosos.
Juntos seguiremos desentrañando los enigmas de estos edificios malditos, sumergiéndonos en el terror y la intriga que encierran sus muros. No olvides suscribirte para unirte a esta inquietante travesía por los rincones más oscuros de la arquitectura, donde cada bloque de edificios guarda un secreto por revelar.